Listo. Baruch Hashem, amados, el Eterno sea bendiciéndoles a cada uno de ustedes, a cada uno de los hermanos que se conectarán el día de hoy, o a aquellos que nos verán en el futuro. El Santo bendito Israel les acompañe en todo momento, les fortalezca, les llene de su presencia y les permita estar en Shalom y con un corazón lleno de la disposición, un corazón lleno de humildad para poder recibir esta palabra que el Eterno nos quiere dar el día de hoy. Por eso la entregamos en sus manos, entregamos este Corbanot, eh, diciendo: Padre Santo, Eterno Elohim, poderoso Israel, a ti, Señor, gracias te damos por este momento. Ofrecemos este Corbanot como lo que es, como una ofrenda grata delante de tus manos. Te pedimos que no sean mis palabras, sino sean tus palabras. Que sea tu mensaje el que sea pronunciado el día de hoy. En el nombre de Yeshua Mashiach. Bueno, amados, siguiendo la línea de los Teilín que nos han venido nuestros hermanos compartiendo. eh, Hoy, para el día de hoy, corresponde el Teilín, o iniciamos, porque es un Teilín bastante largo. Entonces, iniciamos este Teilín con el Teilín 106, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Comprende el estudio del día de hoy. Y como título, pues vamos a trabajarlo sobre mi mentalidad. Ya más adelante nos vamos a dar cuenta por qué como tal este título de mi mentalidad. Entonces, amados, para entrar en materia, vamos a iniciar con la bendición que corresponde para tocar, para leer, para recitar su bendita palabra, diciendo: Baruch Atadonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato Baruch Atadonai noten haTorah. Como lo decimos en español, como lo decimos en hebreo, ahora lo decimos en español, diciendo: bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que da la Torah. Amén. Bueno, amados, un Teilín con bastante contenido, con bastante palabra, con una capacidad impresionante desde el versículo 1 hasta su final. Pero vamos a enfocarnos en este momento del versículo 1 hasta el versículo 12. Y arranca de esta manera: Aleluya. Den gracias a Adonai porque Él es bueno, porque pues su amor es eterno. ¿Quién puede contar los portentosos actos de Hashem, proclamar todas sus alabanzas? Felices son los que actúan justamente, que hacen el bien todo el tiempo. Acuérdate de mí, Adonai, cuando favorezcas a tu pueblo. Tenme presente cuando los salves, para que disfrute yo la prosperidad de tus escogidos, que participe del gozo de tu nación, que me gloríe en tu propio pueblo. Hemos pecado como nuestros padres, nos hemos descarriado, hemos hecho lo malo. Nuestros antepasados en Misraín no percibieron tus maravillas, no se acordaron de tu abundante amor, sino que se rebelaron en el mar de los juncos. Sin embargo, Él los salvó, como corresponde a tu nombre, para dar a conocer su poder. Envió su soplido contra el mar de los juncos, se secó, Él los dirigió por los abismos como por el desierto. Los libró del adversario, los redimió del enemigo. El agua cubrió sus adversarios, ni uno de ellos quedó. Entonces creyeron en su promesa y cantaron sus alabanzas. Baruch Hashem. Entonces, amados, iniciemos en el versículo 1 al 3, donde queremos entrar en este momento como la exposición
le queremos darle de pronto el protagonismo para poder andar, para poder profundizar o poder tocar los versículos siguientes. Porque todo tiene un porqué, amados. Y en y preciso, este Teilín hoy y el Teilín del día de ayer, a cargo de nuestro pastor, nos, nos viene hablando directamente de todo lo que estamos viviendo en estas parashá, de cómo el pueblo de Israel salió, fue sacado con mano poderosa, fue llevado sobre alas de águila. Y aquí el Teilín empieza con algo que podríamos llamar o interpretar como un mandamiento, como una, una dirección hacia algo. Aleluya, canten allá, adoren a Adonai, adoren al Eterno, canten al Eterno. Y después da otra orden diciendo, den gracias a Adonai, porque Él es bueno. Den gracias a Adonai y reconozcan que Él es bueno, pues su amor es eterno. ¿Quién puede contar los portentosos actos de Adonai? Proclamar todas sus alabanzas. Y, y aquí, claro, usted puede decir, claro, yo los puedo hacer. Yo puedo contar los portentosos actos de Adonai. Pero esos portentosos actos, vamos a revisar, podemos contarlos que ya conocemos de la Torá, podemos hablar de ellos, pero ¿será que también podemos hablar de los portentosos actos que ha hecho en nuestras vidas? De quizás como Él con su mano poderosa nos ha protegido, nos ha salvado, nos ha levantado, nos ha sostenido. Podemos nosotros llegar a tener en el corazón, en la vida, en el ser, la idea de los portentosos actos del Eterno sobre nuestra vida. Somos nosotros quizás, amado y amada, conscientes de todos los actos que el Eterno ha hecho en nosotros. Y para poder responder esa pregunta, amados, es necesario encontrar qué tipo de mentalidad tengo yo. Para poder saber para poder reconocer los portentos, los actos, las manifestaciones del Eterno, es necesario conocer qué tipo de mentalidad tengo yo. Y el tipo de mentalidad que yo tenga me va a hacer consciente de lo que el Eterno ha hecho, o si tengo una mentalidad incorrecta, me va a hacer consciente de engañándome de lo que yo he hecho. El versículo 3 es un versículo bastante diciente, un versículo en el cual quiero trabajar un poquito con ustedes, donde dice, felices son los que actúan justamente, que hacen el bien en todo el tiempo. Pero tratando o analizando, y vamos a analizar bastante este versículo, revisando este tema, felices son los que actúan, los que hacen justamente, los que hacen el juicio, los que hacen justicia, que hacen el bien todo el tiempo. Pero no nos lo deja muy concreto. ¿A qué es actuar justamente? ¿Qué es hacer el bien todo el tiempo? Porque quizás yo puedo estar encerrado en mi casa sin tener contacto con nadie y puedo decir que estoy haciendo el bien todo el tiempo porque no le estoy haciendo nada malo a nadie. O puedo decir, tal persona se merece esto, tal persona se merece lo otro. Y yo puedo decir, estoy actuando justamente, porque a cada uno le estoy dando según lo que yo creo que se merece. O puedo decir, estoy contento, estoy feliz, estoy dichoso porque el Padre me salvó, porque el Padre me redimió, porque el Padre me entregó la salvación. Y de acuerdo a lo que Él me ha entregado, yo vivo feliz. Pero
Si queremos ir de pronto un poquito más allá, amados, felices son los que actúan justamente, que hacen el bien en todo el tiempo. Si queremos mostrar un poquito más a profundidad, debemos irnos, o de pronto, ¿por qué no? Mirar lo que nuestro Adón Yeshua Mashiach nos enseña de acuerdo a este tipo de felicidad, qué es lo que verdaderamente a nosotros nos va a hacer felices, qué es lo que verdaderamente va a traer felicidad, una felicidad que perdura, una felicidad que constantemente se mantendrá en nuestros corazones, una felicidad que llenará nuestras vidas en todo momento, que llenará nuestras vidas en todo lugar. Entonces, para poder ver lo que Yeshua, nuestro Adón, nuestro Señor y Salvador, nos quiere enseñar, vámonos directamente a Juan, al libro de Yohanan, capítulo 13. Si tiene usted la posibilidad de tener su Biblia a la mano, de tener su celular a la mano y buscarlo, le recomendaría que subrayara esta porción y que aprendiéramos mucho de esta porción. Dice Yohanan 13, desde el versículo 12, viene Yeshua para poner un poquito el contexto, con todos sus discípulos. Y están prácticamente en lo que se ha llamado como la última cena. Está este proceso directamente, perdón, directamente involucrado con la última cena como tal. Y él, en un acto de profundo amor, de profunda enseñanza, en un acto donde él quiere dejar marcado el corazón de sus discípulos, hace algo que no cabe en la mente normal de un ser humano, hace algo que no cabe en el razonamiento de un ser humano. Antes, todo lo contrario, pudiese ser de pronto hasta malinterpretado o dado para burla. Por eso es que quizás ni siquiera Pedro se atreve a aceptar este acto que nuestro Adón quiere hacer con ellos, pero quiere hacer algo que marque el proceder de ellos de ahí en adelante. Y fue lavarle los pies a sus discípulos. Y esta parte a mí siempre me ha desconcertado, siempre ha sido un ejemplo para mí este versículo, este siempre ha sido una base bastante importante, cuando quizás de pronto en medio de las situaciones, en medio de las cosas, eh, el carácter, la altivez, el orgullo, las ínfulas quieren llegar a tomar posesión. Vemos como el Eterno, como el Santo Poderoso de Israel, el Creador del universo, el Aleph Tab, se ciñe los lomos en su condición de humano, o sea, no siendo ya suficiente haberse humillado humillado, habiéndose hecho hombre, sino que ahora se humilla mucho más y toma uno de los trabajos más humillantes de esa época, que era lavar los pies. El lavar los pies le correspondía a las personas de menor estatus económico, le correspondía a los esclavos, le correspondía a los cargos más bajos, a las personas prácticamente que eran despreciadas, se les asignaba esta labor. Y no era una tarea fácil, amados, porque los pies que usted y yo tenemos hoy en día no son los mismos pies que correspondían a esa época. Eran pies duros, pies rígidos, fuertes. Eh, Obviamente las condiciones de aseo no eran las correctas. El nivel de suciedad de las calles, todo eso quedaba impregnado o salpicado o untado en los pies. Y lo más hermoso es que el poderoso de Israel decide ceñirse los lomos y lavar los pies de sus discípulos. Y dice el versículo 12, después
que les lavó los pies, recogió su manto, se volvió a sentar a la mesa y les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman rabí y maestro, y dicen bien, porque lo soy. Pues bien, si yo, el maestro y el rabí, les lavé los pies, ojo con esto, amados, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he dado un ejemplo para que ustedes también hagan como yo hice. Como ustedes, en verdad les digo, que el siervo no es mayor que su amo, y el enviado es mayor que el que lo envió. Y el versículo 17 cierra con esto diciendo: si saben estas cosas, serán felices si las practican. Y aquí el Padre, aparte obviamente del versículo 16, del 12 al 15, lo deja totalmente claro. Y dice nuestro Adón: porque les he dado un ejemplo, porque les he dejado, les he mostrado un ejemplo. Y es algo bastante importante, amados, que nosotros nos enfoquemos precisamente en el ejemplo que estamos dando. Nos enfoquemos en cuál es el ejemplo que estamos dejando frente a las personas que nos rodean, frente a los que quizás el Padre ha puesto al lado de nosotros. Acá, nuestro Adón Yeshua rompe todo estándar de jerarquía, rompe todo estándar de nombramiento, de cargo, de poder, de llamamiento. Y como lo decía, no siendo suficiente el haberse humillado, se humilla aún más. Y por eso dice: pues bien, si yo, el maestro, o sea, nuestro Adón lo está dejando claro, está diciendo: si yo soy el maestro y si yo soy el rabí, les lavé los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Y por eso, amados, resumiendo un poquito este tema, podemos decir que felices los que no salen de su modo de siervo. Porque, amados, hay algo bastante normal que puede llegar a pasar. Y lo precisamente en esta mañana lo discernía escuchando una prédica, una enseñanza de unos rabinos, de un maestro, perdón. Es algo muy importante, y nuestros pastores lo han dejado claro en estos días, que fue más fácil sacar a Misraín de Israel, sacar de Egipto a Israel, pero es mucho más difícil sacar del corazón de Israel el egipcio, la esclavitud egipcia. Es mucho más fácil el haberlos liberado físicamente que liberarlos mentalmente. Y tenemos tres niveles, o tenemos dos polos y un centro. El primer polo es cuando nuestra mentalidad sigue siendo de esclavos. Cuando nuestra mentalidad nos sigue diciendo que nosotros somos esclavos y que vivimos bajo el yugo y bajo la opresión, y que vivimos bajo la exigencia y bajo el requerimiento. Todo por un plato de comida o todo por un bienestar ofrecido. Y tenemos el otro polo totalmente opuesto, porque cuando nosotros recibimos la Torá, amados, y somos liberados directamente de nuestro Egipto, porque cada uno es liberado de algún Egipto. Y somos liberados de este poder de Egipto, del poder de Egipto que nos llevaba a vivir en la desobediencia, a vivir en el engaño, a vivir en la maldad,
a vivir en la ignorancia, podemos llegar a dos polos, a dos polos. El primero, que ya somos libres, pero seguimos con la mentalidad de esclavo. Seguimos quejándonos por todo, seguimos quejándonos por todo, seguimos lamentando todo, seguimos anhelando todo, seguimos viendo hacia atrás, seguimos mirando hacia atrás, seguimos mirando lo que teníamos atrás, seguimos pendiente de los que nos rodeaban, seguimos pendiente de los opresores que estaban alrededor de nosotros y entre comillas, aún hasta falta nos hace el látigo que nos daban. Pero por otra parte, amados, por otra parte está la mentalidad de rey. Y se toma muy en serio el papel de que ya fue liberado. Pero ahora su mente, en su mente está el tema de que ahora ya es un rey. Que ahora todos tienen que rendirle pleitesía. Ahora todos le deben pleitesía porque ya abrió los ojos, porque ya es mejor que el resto de la sociedad. Ahora el rey es el que exige, ahora él es el que exige y el que demanda, el que impone y el que gobierna, el que dice qué hace y no se hace, aun cuando ni siquiera está en su posición hacerlo o decirlo. Y lo vamos a ver en el transcurso de todo, ya lo estamos viendo en estas parashá, cómo esa mentalidad de rey comienza a oprimir a otros, a vulnerar la autoridad de otras personas y comienzan a demandar. Hay algo que tengo yo y de pronto es un poquito incómodo para mí cuando alguien exige que lo llamen con un título o con un cargo. Porque lo que me está diciendo directamente es que de ahí él no se puede bajar y en ningún momento su mente se lo va a permitir. Pero para fines de este tema toco este proceso. ¿Por qué? Porque cualquiera de los dos polos, cualquiera de los dos extremos, no me va a permitir trabajar en el ejemplo que nuestro Adón Yeshua Mashiach nos entregó. Porque si tengo la mentalidad de esclavo, nunca voy a tener la iniciativa de tomar un lavatorio y una jarra y lavar los pies. Pero si tengo la mentalidad de rey, tampoco voy a tener el pensamiento de cómo me voy a humillar con mis subalternos, con mis inferiores. ¿Por qué voy yo a tomar el papel de uno de ellos? La mentalidad de rey, amados, es una mentalidad de la que exige, de la que la pleitesía va siempre por delante. Es el que impone el respeto, no el que se lo gana, el que impone el respeto, el que exige el respeto. El que tan pronto ve cuando otras personas de pronto crecen un poquito, inmediatamente los aplacan para que no estén a su nivel. Y eso lo vamos a ver más adelante en otras parashá. Cómo la subordinación y cómo la falta de respeto por la autoridad toman un papel muy importante, amados. Entonces, ni la mentalidad de esclavo me permite tener la idea de poder ser siervo, y la mentalidad de rey tampoco me permite tener la idea de ser siervo. Pero aquí, haciendo un pequeño símil y un pequeño paralelismo referente a lo que estamos hablando, es como decimos, felices los que no salen de su modo de siervo. Porque cuando somos liberados, podemos estar en ese modo esclavo todavía. Y o podemos estar en ese modo rey, donde somos los privilegiados. Y claro que sí, nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de ser llamados hijos del Eterno. Tenemos que sentirnos orgullosos de tener la Torá, de tener los mandamientos, de tener todo esto. Y ahorita vamos a ver un poquito de eso. Pero ese orgullo no nos puede sacar de la mentalidad correcta, de que hemos sido llamados a ser siervos. Dice el Eterno, dice nuestro Adón,
Aquel que quiera ser el más grande entre los demás, hágase siervo de todos. Aquel que quiera ser el primero de los demás, vuélvase el último de todos. Porque es de la única manera donde lo que hagas será valorado por el Eterno de la manera correcta. Porque ante los hombres te pueden dar la palmadita, te pueden decir muy bien, bien hecho, súper bien, eres el mejor, eres excelente, no cambies, eso estuvo genial, eso está espectacular, chulito aquí, chulito allá, bracito aquí, bracito allá. Pero, ¿cómo te está viendo el Eterno? ¿Cómo te está viendo el Eterno con lo que estás haciendo? ¿Te está viendo como un siervo o te está viendo como un rey? ¿O te está viendo como un esclavo jugando a ser rey? Pues si avanzamos un poquito más, amados. Felices los que no salen de su modo de siervo. Y el versículo 3 del Teilín 106 dice, felices son los que actúan justamente, que hacen el bien en todo el tiempo. Entonces trabajemos un poquito en este aspecto. Y si nosotros nos vamos un poquito al hebreo, amados, nos vamos un poco al hebreo y revisamos este versículo en hebreo, se podría decir, espero lo diga bien, Ashre Shomere Mishpat Oshe Sedaka Behol. En español sería, dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia todo el tiempo. Shomeré viene de la palabra proteger, viene de la palabra shomer, guardar, el que vigila, el que protege. Mishpat viene de exactamente la parashá que estamos trabajando en estos días, estamos estudiando en esta semana, que es la parashá Mishpatim. Ordenanza, decreto, dirección. Entonces, dichosos los que guardan, los que protegen las ordenanzas, los juicios, y que hacen justicia todo el tiempo. Pero ojo, porque esta justicia viene de la palabra tzedakah, que esta palabra tiene mucho que ver con lo que tú haces por los demás. Esta palabra tiene que ver mucho con lo que tú haces por los demás. O sea, prácticamente, y podríamos sacar un comentario referente a esto diciendo que aquel que protege, que cuida las ordenanzas para el beneficio de los demás, hará justicia todo el tiempo. Será un siervo en todo momento, será un siervo en todo lugar. O sea que nuestro deber, amados, es el caminar de acuerdo a lo que la palabra nos dice. Dichosos los que guardan el juicio, los que guardan juicio, los que hacen justicia. Por eso el Eterno nos dice en Juan 13:17, sí, si saben estas cosas serán felices si las practican. O sea, que al escoltar las ordenanzas, al escoltar los mandamientos, al guardar la palabra del Eterno, proteger su ordenanza, proteger sus mandamientos y aplicándolos al servicio del Eterno, aplicándolos en modo servicio, aplicándolos en modo siervo, es la fuente que nos entregará la felicidad correcta. Es la fuente la cual nos llevará a vivir en una felicidad que nadie más nos puede entregar. Y aunque es muy difícil, amados, es muy difícil, y libros, capacitaciones, coaching, de todo se ha creado para cambiar la mentalidad del ser humano, para resetear, para transformar la mentalidad. Y aquellos que tienen baja autoestima, subirles la autoestima. Aquellos que tienen demasiado orgullo, bajarles ese orgullo. Poner a las personas en un pensar, en un modo correcto. Pero amados, no necesitamos de un coaching, no necesitamos de una semana de charlas y de todo
para darnos cuenta, amados, que lo más importante es no salir del modo siervo, de que claro, bendito el Eterno, Él nos ha entregado la salvación, bendito el Eterno nos entregó la Torá, nos permitió comprender y entender, abrir nuestros ojos, nos liberó de la esclavitud, pero ahora no podemos nosotros señalar y juzgar y atacar, o no podemos creernos ahora los de mayor importancia, los que más peso tienen. O por otro lado, no podemos creernos los que ni siquiera saben cómo comportarse, no podemos creernos como los esclavos, porque es muy difícil sacar la mentalidad de Egipto del corazón de cada liberado. Pero bendito el Eterno, hoy nos permite decir, nos permite comprender y nos permite entender que todo lo que hagamos, amados, que todo lo que hagamos debe ser enfocado al servicio de los demás. Que cuantas veces tengamos la oportunidad de lavar los pies de alguien, lo hagamos. Y no precisamente, amados, el hecho literal de tomar un lavatorio, una jarra, quitarle los zapatos a alguien y lavárselos. Cuando bueno, sería muy bueno hacerlo. Pero todo aquello que me permita tener un servicio frente a otra persona, todo aquello que me permita tener esa probabilidad de servir, esa probabilidad de bajarme de mi pedestal y convertirme en un siervo para otra persona. Ahí es donde estoy cumpliendo Torah. Ahí es donde verdaderamente el sacrificio y la libertad que me entregaron toma un sentido correcto. Toma un sentido correcto para nuestras vidas, porque nos transforma y nos lleva a tomar el ejemplo que nuestro Adón Yeshua Mashiach nos dio y nos entregó. El volvernos siervos, siervo de mi hermano, siervo de mi hermana, siervo de aquel que necesita una ayuda, siervo de aquel que necesita alguien, el que necesita un empujón, el que necesita un vaso de agua, el que necesita un abrazo, una oración. Siervo del que necesita una moneda. Pero no podemos nosotros continuar con una mentalidad de esclavitud o con una mentalidad de rey. Cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores se hizo esclavo, se humilló a lo sumo, nos enseñó cómo vivir, nos enseñó cómo mantenernos en santidad, nos enseñó cómo vivir en este mundo sin pecar y nos dio el ejemplo más grande de todos. Porque no lo dice, vean el ejemplo que les acabo de dar. Por eso, teniendo claro todo esto, teniendo claro todo lo que está sucediendo, podemos continuar con el Salmo diciendo, acuérdate de mí, Adonai, cuando favorezcas a tu pueblo. Recordemos que hay un pasaje donde Yeshua le dice, apártense de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Pero ¿cómo así que no los conozco? Ellos dicen, Adón, pero si en tu nombre sanamos, en tu nombre expulsamos, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos. Entonces quiere decir que debemos hacer algo más, que nuestros actos, nuestras acciones deben tener un peso más grande. Y de acuerdo, al estar en este modo de servicio, en este modo siervo, tendremos toda la autoridad para decirle al Eterno, acuérdate de mí cuando favorezcas a tu pueblo, porque he caminado como tú me dijiste. Por eso dice el salmista, tenme presente cuando los salves. Acuérdate de mí, mírame cuando salves a tu pueblo. Acuérdate de mí, que yo también fui un siervo.
Yo seguí tu ejemplo, yo seguí tu palabra, yo guardé tus mandamientos. Pero no me quedé solamente ahí, sino que los puse por obra. Y no solo por obra, sino los protegí, los guardé y los puse al servicio de mis hermanos. Y yo mismo me puse al servicio de mis hermanos. Más adelante dice, hemos pecado como nuestros padres, nos hemos descarriado, hemos hecho lo malo. Comenzamos a revisar nuestra vida, comenzamos a revisar lo que fuimos y comenzamos a sanar todas las heridas para poder servir correctamente, para poder servirle al Eterno de la manera correcta. Pero solamente si tenemos el peso correspondiente, si tenemos el peso correspondiente y que nuestros actos hablen de lo que nosotros hicimos, que nuestros actos hablen más que nuestras propias palabras. Hay un dicho bastante importante para mi vida, que dice que lo que haces no me deja escuchar lo que dices. Y es importante, amados, que le demos mucho peso al servicio, a ser siervos. No creernos esclavos porque el Padre ya pagó un precio por ello, pero tampoco creernos reyes porque Él no tuvo ser rey como algo a que aferrarse. Somos hijos del Eterno, llamados a ser siervos. Por eso decimos, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, bechayei olam natan betoeinu, Baruch ata Adonai noten a Torah. Amén.